La guerra y los dictat de Sánchez debilitan a Yolanda Díaz, por supuesto. Solo queda cuadrarse ante Podemos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afronta su etapa más difícil. El entorno cercano a la ministra observa los acontecimientos internacionales con preocupación. Nadie esperaba una invasión de Rusia hasta Kiev, capital de Ucrania, con un radical empeoramiento de la economía europea. Pero admiten que ese giro ha afectado las expectativas de la política gallega. Es el peor escenario, explican fuentes cercanas a Díaz, que reconocen la dificultad de la dirigente para remontar los sondeos y lanzar el asalto a Podemos. Las cosas no van bien, repiten. La sensación de preocupación es palpable, entre otras cosas porque, según advierten desde este sector, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va por libre. Díaz percibe que ya no tiene el respaldo del que gozaba antes y que tanto irritaba a la cúpula morada cuando veían a la gallega aupada por las televisiones y los diarios afines al gobierno. El problema, añaden desde Unidas Podemos, es que su presencia en el gobierno se está convirtiendo en un lastre de mucho cuidado. Se trata de una situación de enorme dificultad porque reduce la capacidad de maniobra de los morados y con ellos el de Yolanda Díaz. Sánchez ha empezado a ningunearla. Lleva bastante tiempo ninguneándola, Lucas. No es una cosa de ahora. Pero bueno, antes, como era la niña bonita de la prensa de izquierdas, pues no se atrevía a hacerlo de una manera tan evidente. Y otros ministros socialistas evitan dar explicaciones sobre las decisiones más trascendentales de la Moncloa, tal y como desveló este diario. Las voces que sostienen que sería conveniente salir del Ejecutivo ganan fuerza, sobre todo en los niveles intermedios de Unidas Podemos. Pero los asesores y círculos de confianza de los ministros morados se resisten. Es que no pueden romper, explican en conversación con The Objective, a la vez que muestran frustración por cómo está evolucionando la situación. En Podemos, mientras tanto, detectan la debilidad de Díaz. Algunos sostienen que la cúpula morada la ha amenazado con filtrar sus trapos sucios. Sus trapos sucios. Y aquí nos da Luca Costantini un enlace. Aquí está. Un caso de pornografía infantil centra la búsqueda de trapos sucios contra Yolanda Díaz. Ahí lo dejo. Esto es una historia de Luca del diciembre del año pasado. Ahí se queda. Si no rebaja la intensidad de su desafío. Después del choque sobre el envío de las armas a Ucrania el pasado jueves, Díaz se reunió públicamente con Íñigo Errejón. Ambos subrayaron la sintonía política entre ellos y esto cabreó bastante a Pablo Iglesias, según creo. La vicepresidenta segunda y el líder de Más País representaron una comisión sobre precariedad laboral y salud mental que ahora os voy a poner su highlight, su momento álgido. Pero aprovecharon para hacerse la primera foto pública juntos en clara desavenencia con el círculo de Iglesias, que sigue tachando a Errejón de número 1. Es extremo, ha irritado a Pablo Iglesias, aseguran en Podemos. Es dinamita, comentan. Así que en Podemos vuelven los fantasmas de la traición que perpetuó Manuela Carmena en enero de 2019. Aquel episodio amenazó seriamente con la supervivencia del Partido Morado y entre los escuderos de Iglesias muchos creen que Yolanda Díaz puede ser otra Carmena. Entre ellos Juan Carlos Monedero, que avisó de la deriva personalista del proyecto de Díaz hace meses. Y como él, otros dirigentes destacados de la dirección morada miran de reojo a los movimientos de la gallega. Si bien para algunos ese encuentro es más anecdótico que estructural, en el sector de Yolanda Díaz se han activado las alarmas. Hay una caída electoral evidente y lo que quería hacer Yolanda no le sale, explican. Y añaden, es posible que no queden alternativas y va a tener que cuadrarse ante Podemos. Se refieren tanto a Monedero como al propio Iglesias, quien sigue liderando el Partido Morado. Según afirman en el sector, Díaz lo tiene muy complicado. Vamos, que hace unos meses era la político de moda, y ahora ya no la quieren ver ni en su propio partido. Lo que nos dio el otro día esta comparecencia que salieron los dos y que fue, bueno, pues uno de estos grandes momentos perrofláuticos dignos de bailarse una sopa de caracol, que la tengo aquí, que lo sepáis, que no, aquí, a ver, me la voy a acercar porque tengo por aquí la sopa de caracol. Bien. Esto fue una de estas cosillas que uno aquí, ahí está, y de fondo la tenemos. Es cuando ponemos cosas de Podemos, cuando se pone una podenoticia en el directo, tiene que sonar esto de fondo, porque si no suena esto de fondo y además tenemos que bailarla así un poquito, huepa, decir huepa, y entonces una vez oído el huepa, podemos pasar ya directamente a lo que nos interesa. Bueno, esta historia es antigua, por eso no os la he leído, porque es del pasado mes de diciembre, así que esta historia de Galicia, ¿no? Los famosos trapos sucios. Pero tengo un temita, lo que pasa es que nos vamos a tener que ir a otra pantalla, que la tengo por aquí, esta de aquí. Bien, os advierto,
tenéis que estar preparados para lo que viene. Lo que viene es, en el caso de que, qué sé yo, seáis sensibles, de que tengáis, no lo sé, problemas del corazón, de que os dejéis llevar por la ira fácilmente, no veáis esto. No veáis esto, taparos los ojos o algo así, porque a mí me ha hecho mucho de reír, pero entiendo que haya gente que no se lo tome tan bien. Bien, os voy a poner lo principal que dijo Yolanda Díaz en esta cita en la cumbre con Íñigo Errejón. Es un vídeo cortito, eso sí, y nos permite sumergirnos en las profundidades abisales del pensamiento de Yolanda. El trabajo no puede enfermar, la falta de trabajo tampoco. Y esto es una premisa básica. Esto es cambiar el paradigma de la mirada en cualquier política pública. Es importante que hablemos de una nueva organización en el trabajo y del cambio de la cultura en las empresas. Es vital. Es como la precariedad. Una parte se cambia con normas, lo hemos visto y funciona, pero es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento. No lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático amparado por los derechos fundamentales. Creo que estamos ante dos problemas: el derecho del trabajo, los derechos fundamentales, la salud pública, la salud mental, y esto, y lo decía ahora Íñigo de Soslayo, es hablar de democracia. Y cuando hablamos de democracia nos lo tenemos que tomar en serio. Y hablar de democracia, y aquí concluyo, es hablar de esa mirada poliédrica con la que a mí me gusta ver el mundo del trabajo. Bueno, está ahora mismo de actualidad, ¿no?, hablar de ingresos públicos en la hacienda pública española. Yo también pediría que tomemos este tema con rigor y con seriedad. Los servicios públicos, el mundo del derecho laboral, el mundo de la empresa, la sanidad, la educación, la dependencia, el tiempo, los cuidados, la jornada, que como hemos visto es uno de los factores que determinan el malestar, requiere de ingresos públicos. Hablamos de democracia, de derechos fundamentales, de ingresos públicos, de bienestar, del derecho a ser felices y, desde luego, que no se convierta la falta del trabajo o el trabajo en una maldición. Bien, yo creo que esto, bueno, yo lo siento mucho, de verdad, perdonadme, pero os lo tenía que poner. En fin, aquí estamos para informar y eso significa que a veces pues no se tienen que ver cosas que no agradan, pero ¿qué le vamos a hacer? A mí me ha hecho mucho reír, os lo voy a... De hecho, esto se merece un fisking, ¿no? Se merece que lo veamos con más tranquilidad. Bien, es buenísimo, es de lo mejorcito que he oído, porque además que no dice absolutamente nada. Pero bueno, vamos a escuchar ahora, ir viendo, a ver. El trabajo no puede enfermar. El trabajo no puede enfermar. Bien. La falta de trabajo tampoco. Bien. Y esto es una premisa básica. Eso es una premisa básica. El trabajo no puede enfermar y la falta de trabajo tampoco. Vale. Esto es cambiar el paradigma. El paradigma que os decía antes. Es cambiar el paradigma. Es decir, el trabajo no puede enfermar. Pues no, Yolanda, no puede ni debe. Si realmente tu trabajo te está enfermando, lo mejor es que lo dejes. Y la falta de trabajo tampoco. Es decir, si alguien no tiene trabajo, pues lo suyo es darle expectativas para que lo encuentre pronto. Pero eso no es cambiar el paradigma, es tener la cabeza encima de los hombros. De la mirada en cualquier política. El paradigma de la mirada. Esto es un yolandismo, en cualquier política pública. Es importante que hablemos de una nueva organización en el trabajo. Es importante que hablemos de una nueva organización en el trabajo, que vas a montar coljoses, Yolanda, o algo así. El cambio de la cultura en las empresas. El cambio en la cultura en las empresas. Es decir, se quieren meter en las empresas a cambiar su propia cultura empresarial. Vital. Es vital eso. Es como la precariedad. Como la precariedad. Una parte hay cambia de tema, se mete en otra historia. Una parte se cambia con normas que dicto yo. Y funciona. Funciona, claro, funciona porque lo dice ella, pero bueno. Es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa. Tienen que cambiar la cultura de la empresa, porque lo dice ella. La de todas las empresas, por supuesto. Cambiad primero la de la vuestra, que os estáis apuñalando todo el santo día. No estaría mal, porque Podemos, no lo olvides, no deja de ser una empresa. Y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento. No puede ser la empresa un lugar de sufrimiento. No sé, que se lo cuenten que se lo cuenten a sus compañeros de partido. No lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático. Tiene que ser un espacio democrático, es decir, hay que elegir al director general. Amparado por los derechos. Los derechos fundamentales. Cualquier lugar
del país, Yolanda Díaz, está amparado por los derechos democráticos o fundamentales, los derechos fundamentales. Es decir, en ningún lugar del país te pueden esclavizar, ni nada por el estilo. Creo que estamos ante dos problemas. El derecho, por un lado está el derecho al trabajo, ¿vale? El trabajo, los derechos fundamentales, bien. La salud pública. Luego la salud pública, la salud mental. Y esto... ya empieza el engrudo. Y lo decía ahora Íñigo de Soslayo. Pero lo decía Íñigo de Soslayo. Es decir, no, lo ha dicho, no sé qué es decir algo de Soslayo, pero bueno. Es hablar de democracia. Es hablar de nuevo de democracia. Y cuando hablamos de democracia... Aquí se había quedado ya sin tema, pero entonces arranca otra vez con el rollo este de la democracia. Y cuando hablamos de democracia, nos lo tenemos que tomar en serio. No os lo hay que tomárselo en serio. Estamos hablando de democracia, no lo olvidemos, ¿eh? Serio. Y hablar de democracia, y aquí concluyo, es hablar... Y aquí concluye. Iba a decir aquí concluye, pero todavía le queda un minuto de... No concluye, vamos. Es hablar... De esa mirada... Vuelve a la mirada. Pero le mete lo de poliédrica. Es una mirada cualquiera, es una mirada poliédrica. Vamos a ver qué significa poliédrico. Porque aquí vamos a hacer yolandismo poliédrico. Vamos a la definición del diccionario de la Real Academia. Vale, os lo voy a llevar aquí para que entre todos leamos lo que significa, hay que entender a Yolanda. Esto es exégesis yolandista. Poliédrico, adjetivo, geometría. Perteneciente o relativo al poliedro. Adjetivo, que posee o manifiesta varias facetas. Una mirada con varias facetas. No sé, igual Yolanda Díaz tiene ojos en la nuca, no tengo ni idea, entonces lo puede ver desde distintas. Nosotros no podemos tener mirada poliédrica de esas porque nada más tenemos dos ojos, además a mí no me funcionan del todo bien. En fin, Yolanda, que no puedo, mujer. Me gustaría tener mirada poliédrica, pero me conformaría con poder ver de cerca, cosa que no consigo. Me gusta ver el mundo del trabajo. Le gusta ver el mundo del trabajo cuando ella no ha trabajado en una empresa privada en la vida, no sabe lo que es una empresa. Esta siempre se ha dedicado a trincar del contribuyente. Está ahora mismo de actualidad, ¿no? Hablar de ingresos públicos. Está de actualidad hablar de ingresos públicos. En la Hacienda Pública Española. Yo también pediría que tomemos este tema con rigor. Claro, y con seriedad. Que con lo mío no se juega. Que yo siempre he vivido de esto y me va muy bien y voy muy bien vestida y tengo un pisazo en Madrid y no es cosa de que hablemos con esto de cualquier manera. Hablemos de los ingresos públicos con seriedad. Los servicios públicos, el mundo... Es decir, los servicios públicos es lo mío, aquí podría haber dicho lo mío, el derecho laboral, el mundo de la empresa, la sanidad, la educación... Empieza a mezclarlo todo, la educación, la dependencia, el tiempo... Aquí mete los cuidados, que es algo muy caro, el mundo podemita. Los cuidados. Que no sé exactamente qué entienden por cuidados. Te dicen, no, es que estoy dedicado a los cuidados. ¿Qué es exactamente los cuidados? Cuidarte a ti mismo, cuidar a los demás. Bueno, eso es algo evidentemente voluntario. Las madres cuidan de sus hijos, los padres también, claro. Cuidamos de nuestra novia o ella de nosotros. En fin, cuidamos de nuestros amigos. Nos cuidamos los unos a los otros. A veces nos ofendemos, pero lo normal con la gente que quieras es que te cuides. Eso nunca fue una categoría política hasta que estos tíos la trajeron y empezaron a repetirla como loros. Cuidados, la jornada, que como hemos visto es uno de los factores va saltando. Que determinan. La jornada es uno de los factores que determina el malestar, claro, que hay que trabajar, mujer, ya sabes, hay gente que ficha y esas cosas, no sé. El malestar requiere de ingresos públicos. A ver, que la jornada requiere de ingresos públicos. No, en una empresa privada requiere de que la empresa tenga ingresos y pueda mantener esos puestos de trabajo con toda su jornada. Hablamos de democracia, de derechos fundamentales, de ingresos públicos, de bienestar, del derecho a ser felices. Del derecho a ser felices. Bueno, como veis es una verborrea inagotable y eso que iba a terminar, ¿eh? Luego que no se convierta la falta del trabajo o el trabajo en una maldición. Ya se ha quedado tan a gusto. Lo mejor son los últimos segundos, que dice, por fin he terminado. Y hace así, maldición. Ahí está, y dice, ya he terminado, menos mal, esto me estaba empezando a costar una auténtica barbaridad. En fin, como podéis ver, Yolanda Díaz nunca defrauda. Os he traído esto, pero nos permite hacernos una idea de cómo está el patio en Podemos. Lo que nos cuenta aquí Luca Costantini, pues es eso mismo. No encuentran su sitio, no se quieren ir del gobierno porque entonces se les acabaría todo se lo deben ahora mismo, son un partido enganchado a un gobierno
nada más, no hay mucho más Podemos, más allá del gobierno, ellos lo saben a la perfección. Es muy probable que de celebrarse elecciones mañana, pasado mañana, dentro de un mes, las pierdan y tengan que salir del gobierno, y claro, los ingresos públicos, Yolanda, se complican. A lo mejor te toca tener que trabajar, yo lo dudo, porque lo más probable es que tuvieses todavía el puesto de diputada, pero a toda la clientela que estás dando de comer se le acabaría el chollo, y eso lo sabes perfectamente, así que están que no saben muy bien lo que hacer. Por un lado ven que esto les está poco a poco matando, pero por otro lado quieren mantenerse, claro, porque el único medio de vida que conocen es este, y no saben muy bien lo que hacer. Además, esta mujer, Yolanda Díaz, se ha visto con que le dejaron un partido, pero le dejaron un partido de manera nominal. Realmente en Podemos sigue mandando Pablo Iglesias, por si le quedaba a ella alguna duda, que es quien inventó aquella marca y es a quien prácticamente todos los que están en Podemos le deben todo. Sí que es normal que siga, además el programa el podcast de La Base le está empezando a funcionar bien. Lo veíamos aquí hace unos meses que acababan de arrancar y no tenían muy buenas cifras. Le está empezando a ir bien y es un programa bastante escuchado dentro de la red, obviamente, pero sobre todo para lo que es gente de izquierdas tiene muchísimo predicamento. Es una especie de Tuerca segunda edición, pero esta vez ya hecha después de pasar por el poder y no antes de pasar por el poder. Bien, pues ahí os dejo esto, espero que no hayáis sufrido mucho. He tratado de ponéroslo así, ya me entendéis, en contexto, para que uno pueda explicar, si es que es posible explicar, lo que nos decía esta buena mujer el otro día en su reunión con Íñigo Errejón, también conocido como el niño de la beca.